Sí, oyen hasta allá atrás. Perfecto. Les comentaba que antes de dar pie a la ponencia magistral de la doctora Araceli, quisiera compartir muy brevemente una reflexión en relación a todo esto que hemos venido viendo a partir del día de hoy. Pero yo en particular, pero más que ahorita en términos muy específicos de hablar de una práctica filosófica, quisiera compartir la idea de lo que es la praxis filosófica. Está ido evolucionando a través de la propia historia de la filosofía. Creo que este concepto de praxis filosófica abre la posibilidad de un espacio para la reflexión común sobre cuestiones que a todos nos importan, ya que a todos nos afectan. Y creo que a través de un diálogo que muestre los diferentes puntos de vista acerca de dicha cuestión, contribuye de alguna manera, primero, a adquirir conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Segundo, a flexibilizar nuestro pensamiento, a tener mayor apertura al mundo. Tercero, a desarrollar un pensamiento crítico para ser capaces de valorar dichas perspectivas. En lo particular me pregunto, ¿a quién no le interesa la felicidad? ¿Quién no le teme al dolor o a la muerte? ¿Alguien renunciaría al amor o a la amistad? Creo que estos son temas o asuntos de los cuales todos los filósofos se han ocupado. Y creo que estos tópicos también se tienen que abordar desde la perspectiva de la cotidianidad. A veces la reflexión filosófica se distancia, por desgracia, del ámbito académico. Este tipo de actividades llamadas de la práctica filosófica creo que deben de incluirse en toda la reflexión que estamos haciendo el día de hoy. Es en este contexto que voy a dar pie a la presentación de la ponencia magistral de la doctora Araceli. La doctora Araceli Eric Berlund es doctora en filosofía por el Instituto de Filosofía de la Universidad de Viena. Se graduó con una tesis cuya línea de investigación es la reflexión ética orientada por el amor a la vida de Nietzsche. Ella también es licenciada y maestra en filosofía. Actualmente es profesora titular en la UNAM. En ella imparte materias de ontología, ética, historia de la filosofía y filosofía de la educación. Además, es miembro del Centro de Ciencias de la Complejidad, donde participa en un proyecto denominado Diabetes mellitus tipo 2 como problema de sustentabilidad, desde una visión multidisciplinaria. Ella también es responsable del seminario Sustentabilidad y Complejidad. Entre las principales ponencias y escritos que ella ha hecho se encuentran el de una que se llama Ser contraproducente desde la filosofía, es un capítulo de un libro. Otro, un artículo que se llama Ortografía plus contenido, publicado en Museo Monumento Universitario, que es el reciente, es el 2013. En edición se encuentra Qué pena de amor, artículo del libro comprendido en Ética y Sustentabilidad desde lo complejo, es un proyecto de investigación. En edición también se encuentra un capítulo del libro denominado de la subordinación del hombre a sus propias expresiones en disfavor de la vida. Y además en preparación se encuentra otro capítulo del libro Aprendiendo a vivir sin enfermedad, cómo vivir sin diabetes, que es parte del seminario del grupo de estudiosos de la filosofía en el Centro de las Ciencias de la Complejidad. La doctora el día de hoy nos va a hablar de una ponencia cuyo título es Enfermedades emergentes como problemas de sustentabilidad desde la perspectiva de la filosofía de la praxis. En este sentido, tengo un gran honor de ceder la palabra a la doctora. Agradezco a los organizadores y los felicito por este intento.
espacios para la recreación. Independientemente de que cada vez seamos más en este país, las casas tipo G organizan los espacios libres y verdes de cemento, por un lado, y por el otro, la criminalidad de las zonas urbanas mantiene sitiados en sus hogares a los niños. Recobraría sentido la canción ochentera del grupo Maná cuando se preguntaba dónde jugarán los niños, solo que ya no es solo una cuestión espacial, sino que es una cuestión que compete al ser que estos ya no juegan. Si nos apegamos a la noción de la Real Academia, donde define jugar como hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse, notamos que los nuevos modos de jugar de los niños, me refiero a las nuevas tecnologías, no se caracterizan por dar felicidad o disfrute. Por el contrario, estresan y aíslan, pero sobre todo, imposibilitan el movimiento. Tampoco es que los adultos de este país en su mayoría sean esbeltos. Hay pocas oportunidades para hacer ejercicio. No hay una distinción clara o orientación entre deporte y ejercicio. Y muchas menos para llevar una dieta saludable. Se habla de hambruna desde la política cuando lo verdaderamente alarmante es la desnutrición y la obesidad. Y las investigaciones en materia genética no son en lo absoluto alentadoras cuando anuncian que el genoma humano del mexicano facilita el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, que sumado a los malos hábitos alimentarios y el nulo ejercicio favorecen el desarrollo de la enfermedad. Basta una mirada al propio contexto para constatar que se tiene o ha tenido algún contacto con la enfermedad, si por familiares o amigos o conocidos. Se trata de una enfermedad triste, dolorosa, cara y poco benevolente que destroza literalmente al enfermo. Poco a poco acaba con su calidad de vida, la que ya tan solo dura o vegeta, impactando además a quienes la acompañan en su tránsito, entre comillas, de vida. La diabetes no es una dulce enfermedad, todo lo contrario, es cruel y muy larga. Todas las enfermedades son indeseables, pero cierto, tendrán un fin. Si de ella misma o acabarán con la vida de quien la padece. No ocurre esto con la diabetes. Esta procura una agonía prolongada y feroz. Sin embargo, y pese a que es este un suplicio prolongado, parece llamar poco la atención de los habitantes de este país el hecho de que en México hay aproximadamente 11 millones de diabéticos, o de que oficialmente México ocupa a nivel mundial el segundo lugar en obesidad infantil y adulta, así como el nada ostentoso primer lugar en diabetes infantil. Cabe preguntar, ¿jugarán los niños con diabetes? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? Si ni siquiera se cuenta con suficientes hospitales para que dialicen sus riñones cuando estén dañados. El problema que enfrentamos como ciudadanos de este país compete a todos, porque a todos afecta. En ese sentido, la diabetes no es un problema, es un problema de sustentabilidad y es sumamente complejo por ser muchos los elementos allí involucrados, económicos, políticos, de salud, sociales, de recursos, éticos, morales, etc. Solamente el hecho de que cada vez sean más las personas que requieren y requerirán de diálisis pone en crisis al sistema, ya de por sí lamentable, de salud. La diabetes es un atentado contra el erario público porque altera considerablemente las cifras presupuestadas y destinadas a cubrir el rubro de protección de la salud en nuestro país. No resulta fácil decidir por dónde tratar de introducir una reflexión que oriente hacia la intervención del modo de vida de los mexicanos en nuestra cotidianidad más inmediata. ¿Cómo definir recomendaciones que se perfilen hacia la conformación de una estrategia que apoye en la prevención de la salud de los mexicanos? Ni siquiera sería suficiente echar mano del espanto y horror que la enfermedad conlleva para tratar de llamar la atención de las personas y lograr, de una vez por todas, que se cuiden, que se quieran. Tenemos el caso de los fumadores. Hay intelectuales, gente muy letrada que fuma. Cierto, sabe leer, entiende, piensa, pero no comprenden a nivel emocional la leyenda fumar mata. Hay una decisión que se está tomando allí a nivel estomacal, pero no racional. Hace pocos años comenzó una lucha encarecida en contra de los fumadores. Desde entonces se les ha estigmatizado, rechazado, criticado y relegado de los lugares públicos. Los fumadores antaño eran bondadosamente mimados. Una vez que terminaban de comer podían pasar lustros antes de que se les dejara abandonar el restaurante o bar, tiempo durante el cual se les proveía de alimentos y o bebidas. Consumían sus cigarrillos, sus pulmones y copiosas cantidades de dinero en los locales alimentarios y de distracción.
Una vez que se les acusó de atentar contra la salud de los no fumadores y se establecieron leyes antitabaco, fueron expulsados de los lugares públicos, considerándoseles como un peligro contra la salud. ¿Acaso el obeso en su estado de diabético en potencia o el diabético no es por mucho también dañino? No consume los pulmones de otros, pero sí son muchos los ámbitos que se ven dolorosamente afectados por esta situación. Consideremos que la gente dimensionalmente grande necesita más espacio. Ello deviene necesariamente de un problema de contaminación, ya que para transportar a gente grande se necesitan más unidades de vehículos públicos, lo que genera mayores emisiones al medio ambiente, más tráfico y reduce el espacio vital. Requieren de una mayor ingesta de alimentos, lo que impacta en la sobreproducción, que a su vez genera más contaminación por los procesos productivos involucrados. Se generan mayores desechos, ya que sobre todo la gente obesa tiene una extraña tendencia a sobreconsumir la etiquetada comida rápida o chatarra, la que va empaquetada en bolsa o en envases para permitir su movilidad, y dichos residuos deben entrar en basura. Al devenir en diabéticos, es claro que se echará mano del erario público para sostener los gastos implicados, por lo que cuesta a todos el tratamiento y atención médica que tendrán que llevar de por vida. Y el gasto no solo termina siendo económico, hay además un grave desgaste emocional, porque eso duele. Sin embargo, no deja de ser un atentado emitir un juicio negativo en torno a las personas obesas. Celosamente se les llama gordito. No es este el caso de los malintencionados fumadores. Es imperativo entonces reflexionar en torno a dicho problema, involucrarse proactivamente desde la filosofía de la praxis. La ética involucra valores y atiende a las emociones que posibilitan la toma de decisión. Esta no es competencia única de la razón. La interacción entre razón y pasión dirige y orienta la toma de decisión desde la actitud ética. Entonces sí, es viable preguntar sobre cómo vivir o si vale únicamente durar. Me permito una cita. Iván Ilich, al quedar solo, se puso a gemir, no tanto de dolor, aunque era terrible, como por la angustia. Siempre lo mismo, todos esos días y noches interminables, que concluya cuanto antes. ¿Qué? ¿La muerte? ¿La tiniebla? No, todo menos la muerte. ¿Qué quieres? Fue el primer concepto claro, expresable que escuchó. ¿Qué quieres? Y contestó, no sufrir, vivir. Y de nuevo se puso a escuchar aquella voz interior con tanta intensidad que ni el dolor pudo distraerlo. ¿Vivir? ¿Cómo vivir?, preguntó la voz del alma. Pues vivir como he vivido antes, bien, agradablemente. ¿Tan divertida y agradablemente como has vivido hasta ahora?, preguntó la voz. Quizás no haya vivido como he debido, se le ocurría de pronto. ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Vivir? ¿Pero cómo vivir? ¿Vivir como vivías? Y si en verdad toda mi vida consciente estuvo equivocada, si me voy de la vida con la conciencia de que he destrozado todo lo que se me había dado y de que no se puede ya recuperar nada, entonces ¿qué? Termina la cita de Tolstói. No es necesario esperar a que se acerque la muerte para querer vivir. Hay una referencia interesantísima que encontramos en el pensamiento griego. Se trata de Pemeleia de Atia. Michel Foucault señala que el principio délfico, pitagórico, socrático, en torno al sujeto gnoticeato, conócete a ti mismo, pasó a la historia con una fuerte carga, dando soporte y origen a la relación entre el sujeto y el conocimiento de verdad, fundamentando al nacimiento de la filosofía socrática. Sin embargo, no deja de llamar la atención que la noción griega de Pemeleia de Atia, inquietud de sí mismo, no haya trascendido con la fuerza de la sentencia anterior. Se ponderó a la razón sobre la emoción. Esta fórmula cobra gran importancia debido a las implicaciones que conlleva una inquietud tal que derive en el cuidado de sí, en el ocuparse de sí, en recordarse de sí. Todo ello remite a la actitud socrática. Es una cita de Foucault. La apología de Sócrates, se presenta como aquel que esencial, fundamental, originariamente tiene como función y cargo el de incitar a los otros a ocuparse de sí mismos, a cuidar de sí mismos y no ignorarse. Termina así. Sócrates es el filósofo que tiene por encargo de los dioses recordar a los hombres el cuidado de sí. Filosofar consistiría para él en exhortarlos y persuadirlos hacia una inquietud de sí mismo. En ese sentido, él los incita a que se ocupen de sí mismos y de que cuiden su virtud. La actividad filosófica ejerce una función amorosa, es filia, es búsqueda, es procurar a mí mismo y al otro.
De ahí que Sócrates incita al propio cuidado e invita a permanecer de ojos bien abiertos ante la vida, ante sus necesidades y ante las vicisitudes de la existencia. El filósofo es incisivo, trata de agitar, de suscitar un primer movimiento en el otro, procura el desasosiego, la inquietud que mantiene la emoción por la vida. Ahí radica la importancia de esta noción. El cuidado de sí no debe interpretarse como un egoísmo que tan solo se ocupa de sí en un sentido que deviene en negativo para los demás. Tengo una cita de Pierre Hadot. El cuidado de sí mismo es pues indisolublemente cuidado de la ciudad y de los demás, como lo vemos en el ejemplo del propio Sócrates, cuya razón de vivir es ocuparse de los demás. En él hay un aspecto al mismo tiempo de misionero y popular que encontraremos además en algunas filosofías de la época helenística. ¿Puedo cerrar la puerta? Porque no tengo frío. Perdón, me tengo que cuidar. Gracias. Es una actitud de vida, cuando terminó la cita, es una actitud de vida como la que señalan los griegos, la que podría dar la pauta al vivir en el mundo contemporáneo. Con ello quiero subrayar lo inconmensurablemente valioso que resulta tener cimientos firmes en uno mismo, tener la iniciativa a partir de la propia reflexión, cuidar de sí, ocuparse de sí y en ese sentido conocerse, saber de sí, de las propias potencias e impotencias, para entonces, como consecuencia necesaria, no devenir quizás en obeso, no devenir en diabético, procurando la congruencia, el amor a sí mismo. La importancia del conocimiento de sí descansa sobre la base de que es posible al hombre asumirse axiológicamente, cuidar de sí, lo que tiene que ver con el desarrollo y enriquecimiento de la propia conducta, de la propia forma de vida. En ese sentido, Foucault señala que Epimélea Heaton es una actitud con respecto a sí mismo, con respecto a los otros y con respecto al mundo. De lo que se puede inferir que esta es una noción incluyente con implicaciones graves para el uno, a partir del individuo, a partir de la actitud amorosa y de cuidado y atención para consigo mismo, dado que ello tendrá repercusiones en el mundo, no solo en mí mismo. Y se tratará de consecuencias en armonía, por tratarse de un egoísmo que podemos calificar de sano, de un cuidado de sí que considera el entorno del que se es parte y parte constitutiva además. En nuestro contexto parece ser cada vez más escaso el interés del individuo por sí mismo. El desconocimiento y la inmediatez posibilitan un descuido en el estilo de vida. Se adoptan fórmulas, modas de vida estandarizadas que pretenden contener las necesidades individuales de las personas. Es prácticamente imposible lograr que los individuos se comprometan consigo mismos si no se tiene un conocimiento de sí. Es decir, ¿qué quiero? Pero sobre todo, un cuidado. Parecería como si en nuestra cultura no se posibilita, enseña o educa para un cuidado del propio ser, de la propia vida. La cuestión mediática interviene para imposibilitar un acercamiento a sí mismo y el sistema educativo no lo fomenta ni orienta hacia dicha dirección y el núcleo familiar está cada vez más desmembrado. Y al no tener una idea del hombre se vuelve difícil sostener un nivel de vida con calidad, ya que se pondera la cantidad sobre lo cualitativo y ello impacta necesariamente el estilo de vida del ser humano y le afecta. La diabetes, vista desde la perspectiva de la ética, es un síntoma de la casi nula relación que el ser humano, el individuo, tiene con su propio corazón. El ser humano se desenvuelve en el ámbito de lo urgente sin atender lo verdaderamente importante, que sería su propia vida. Una tarea para la filosofía en ese sentido es la de posibilitar la orientación hacia el conocimiento y cuidado del individuo para una teoría de la praxis en pro de un paradigma de sustentabilidad, en mesura y orientado hacia una vida sana en un sentido integral de la palabra. Jugar ha perdido su carácter originario, ya poco tiene que ver con el disfrutar, y en realidad pocas actividades cotidianas están relacionadas ya tampoco con el disfrute. Hay obligaciones que cumplir en el ámbito de la inmediatez, lo que necesariamente elimina la posibilidad de involucramiento. Hay que cumplir, comer, atragantarse, medio dormir, corretear, trabajar, trasladarse, etc., sin que ninguna de esas actividades representen algún disfrute, sino más bien un atentado contra la capacidad de hacer experiencia y alejar al ser de sí mismo, evadirlo y enajenarlo. Una vida así es digna de querer ser vivida
Desde la filosofía de la praxis es que se quiere aprovechar esta coyuntura como una oportunidad de intervenir en demérito del descuido de vida y del sobreconsumo que enfrentamos en el complejo entramado que es el todo de lo real. Filosofar es algo que se hace de manera conjunta y no parcelaria. Para la filosofía no hay divisiones entre ética, estética, física, biología o informática. No hay sujeción a horarios o a espacios específicos para su quehacer, porque el todo de la realidad, la vida, es susceptible de ser pensada, cuestionada, interpretada. La filosofía misma es un conjunto que se divide en parcelas para tratar de transmitir mejor los conocimientos a estudiantes o para un mejor, entre comillas, acercamiento a los estudiosos a través de sus partes. Pero la inevitabilidad de la parcelación disciplinaria, en palabras de Morán, no significa que haya verdaderas separaciones. Indefectiblemente, lo que se diga en un campo tendrá repercusiones o implicaciones en otro de manera inusitada o impredecible. En ese sentido, resulta insostenible percibir al estudioso de la filosofía como alguien ajeno e innecesario en los procesos de la vida de cada ser. En filosofía sabemos que el ser humano es el ser de la preferencia. La piedra no prefiere, no valora. En ese sentido, el ser está dotado de la posibilidad de decidir. El ser humano contiene en sí la posibilidad y la necesidad de elegir entre varias opciones cuando valora. Sin embargo, resulta lamentable esta actitud tan humana de valorar principalmente en función de medidas utilitarias, evaluar simplemente con base en beneficios inmediatos. Si pudiéramos predecir las repercusiones y efectos en que derivan las decisiones tomadas en la inmediatez de la urgencia, podríamos quizás asumir el riesgo y la importancia de nuestras decisiones y podríamos quizás aprender a disfrutarnos en nuestros distintos aspectos, sin que ello implique negarnos la posibilidad de experienciar aquello que no es tan agradable. Y me permito el empleo del verbo experienciar como una traducción libre del verbo alemán erfahren, que no solo significa experimentar, sino también absorber las experiencias vitales para de esta manera posibilitar cambios ontológicos. El valor está dado en función de la utilidad, en relación con el hombre y con base en sus intereses y necesidades. Así es que sus propiedades se definen valiosas, vale no como sujeto en sí, sino en los términos objetivados fijados por y para el hombre. Nietzsche señala que el hombre ordena el mundo de acuerdo a sus propias categorizaciones y en función de sus necesidades y preferencias, porque de pronto se utiliza las cosas para estos fines, tan pronto son útiles en distintos horizontes, con lo cual las cosas, las verdades o los conceptos adquieren o pierden su valor de uso. Ante esto, el estudioso de la filosofía puede sentirse aludido por esa condición que le es propia de carecer de valía en un mundo utilitario, porque la filosofía, a decir de los muchos, no sirve para nada. Permítase opinar que la filosofía no va a servir nunca, porque no es sirvienta. El estudioso de la filosofía es menospreciado en un mundo que valora en términos meramente utilitarios, un mundo que requiere y exige aportes y beneficios de manera constante. El filósofo, al no aportar en los términos estipulados, es considerado como un inútil, que es impráctico porque no produce nada. En el mercado utilitarista es considerado un lastre de nulo valor. Filósofo o estudioso de la filosofía y la filosofía misma carecen de valor en un mundo utilitario, contemporáneo, por lo que el estudioso de la filosofía resulta impráctico. Cito el informe. ¿Qué hacer con la filosofía? ¿Qué hacer de la filosofía? ¿Cuál es el quehacer de la razón en la vida? El carácter impráctico o desinteresado del pensamiento filosófico fue desde el origen lo que despertó el recelo de la gente, lo que mantuvo en posición inestable la praxis filosófica dentro del sistema de las demás. Es lo mismo que en nuestros días causa la ambigüedad del hombre en crisis respecto de la filosofía. Por un lado, el repudio expreso: la filosofía no sirve para nada, es decir, no presta un servicio práctico o utilitario. La praxis, que no ofrece una satisfacción práctica final, revela así que la finalidad de toda praxis la trasciende. El fin del hombre está más allá y muy por encima de la mera utilidad. Termina la cita. El estudioso de la filosofía normal y socialmente es menospreciado por un mundo utilitario que requiere y exige aportes. Para él es necesario justificar su ser mediante intervenciones congruentes con determinadas necesidades convencionales. En nuestro contexto es normal y socialmente aceptado que un dentista se desempeñe laboralmente en el área de sistemas,
que un contador se ocupe de elaborar instructivos organizacionales e inclusive que un químico realice programas de producción con base en volúmenes de venta y capacidad de operación. Se dice incluso que aprovecharon sus competencias y su atrevimiento será más que aplaudido, mas este no será el caso del estudioso de la filosofía cuando se le sorprenda haciendo cosas en lugares no idóneos para su formación. En este caso, la primera reacción será de sospecha. ¿Qué hace aquí? Ya que no cuenta con la formación idónea y específica, correspondiente, requerida y exigida para operar en cualquier otro ámbito ajeno a la Academia de Humanidades. ¿Acaso el estudioso de la filosofía está condenado a tener que justificar la pertinencia de pretender ir más allá de los límites de la academia o de lo puramente académico? ¿Todo por amor a la filosofía? El término filosofía parece inagotable en definiciones, acepciones, significados, estudios, corrientes, pensadores, etc. Pero lo que sí quedó claro con los griegos es que se trata de una forma de vida, es enamoramiento por la sabiduría, es una forma de ser. Es el enamorado que vive la búsqueda de la sabiduría. ¿Cómo es que pretende acercarse al objeto amado? Mediante el cuestionamiento y el escrutinio, preguntando y dudando. Se trata entonces de un quehacer, de un amor y una forma de ser que lo cuestionan todo, porque le importa, más allá de la imposición de fronteras académicas, institucionales, industriales o gubernamentales. Por otra parte, el estudioso de la filosofía se ha dedicado a cuestionar a sus colegas o a la realidad y las formas en que ésta se ha definido y configurando dentro de lo humanamente posible, pero las más de las veces lo ha venido haciendo desde la protección que brinda una institución, cuyo quehacer, cabe mencionar, tiene todo que ver con cuestiones filosóficas. Es decir, el estudioso de la filosofía no incurre en transgresiones, ni se presenta intempestivamente en donde no es convencionalmente requerido. Se guarda celosamente, procura protegerse de las inclemencias y sinsabores que le procurarían gremios o quehaceres distintos a los estipulados. Y se guarda bien de alzar la voz fuera de dichos recintos. Desde su trinchera puede permitirse dudar, cuestionar, criticar y ruborizar a la realidad. Su discurso, perfectamente cuidado y finamente elaborado, con una metodología y terminología inaccesible para la ajenidad, es bienvenido y comprensible entre los miembros del gremio, no siendo así para los ajenos a la filosofía. Sin embargo, los problemas que aquejan a la humanidad como parte integrante de esta complejidad sí lo competen. Además de contar con un acervo intelectual, racional, intuitivo o sensible que posibilita perspectivas innovadoras y a las que el mundo de las ciencias, entre comillas, duras, poco recurre por no considerarlas pertinentes. Una enseñanza valiosísima que nos dejó Sócrates y la cultura griega es que la filosofía se vive. Ello nos exige no cobijarnos plácidamente en la academia y asumirnos como parte de ese sistema que se nos presenta como si estuviera alejado y ajeno, un tanto hostil y desmembrado de suyo, pero que de ninguna manera es así. Es un todo que requiere de sus partes todas, requiere también de la filosofía. No estamos ni somos seres separados, nuestros miembros están unidos, se implican, interactúan sin nosotros notarlo, así nuestros órganos y tejidos, así nuestros sentimientos y razonamientos, así como individuos entre otros individuos. Todo es uno, dicta Heráclito, y en sus fragmentos, mas por alguna razón que se nos escapa, no es tan sencillo asumirlo vivencialmente y menos aún en tiempos de la especialización. Cito a Morán. Mientras que el pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real, el pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores del pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes y finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por reflejo de aquello que hubiere de real en la realidad. Un pensamiento mutilante conduce necesariamente a acciones mutilantes. Termina la cita. Morán apunta hacia la necesidad de tratar de aproximarse al pensamiento integral, que es capaz de posibilitar el diálogo, ya teniendo puentes entre los distintos lenguajes, ya haciendo traducciones que posibiliten lazos entre las distintas disciplinas o ámbitos de la realidad. El estudioso de la filosofía sabe, desde Nietzsche, que la especialización mutila la vida, la limita a una sola mirada, a un único movimiento que imposibilita, cercena y castra su ser ontológicamente abierto. Cito a Nietzsche. Mas desde que estoy entre los hombres, para mí lo de menos es ver,
a este le falta un ojo, y a aquel una oreja, y a aquel tercero la pierna. Y otros hay que han perdido la lengua, o la nariz, o la cabeza. Yo veo y he visto cosas peores, y hay algunas tan horribles que no quisiera hablar de todas, y de otras aún ni callar quisiera. A saber, seres humanos a quienes les falta todo, excepto una cosa de la que tienen demasiado. Seres humanos que no son más que un gran ojo, o un gran hocico, o un gran estómago, o alguna otra cosa grande. Viciados al revés los llamo yo. Y cuando yo venía de mi soledad, y por primera vez atravesaba este puente, no quería dar crédito a mis ojos, miraba y miraba, una y otra vez, y acabé por decir, esto es una oreja. Una sola oreja tan grande como un hombre, mire mejor, y realmente, debajo de la oreja se movía aún algo que era pequeño y mísero, y débil hasta el punto de provocar lástima. Y verdaderamente la monstruosa oreja se asentaba sobre una pequeña varilla delgada, y la varilla era un hombre. Quien mirase con una lente podría haber reconocido a un pequeño rostro envidioso, y también que en la varilla se balanceaba una abultada almita. Y el pueblo me decía que la gran oreja era no solo un hombre, sino un gran hombre, un genio. Mas yo jamás he creído al pueblo cuando ha hablado de grandes hombres, y mantuve mi creencia de que era un lisiado al revés, que tenía muy poco de todo y demasiado de una sola cosa. Termina la cita. El estudioso de la filosofía se forma en filosofía para romper filas y querer saber de sí, experienciarse, conocer de sus potencias o impotencias, porque su querer y su ser no se agotan solo en la filosofía. Como cuando llega el enamoramiento, gracias a la filosofía la mirada cambia y se permite ver, por ejemplo, que no está la realidad por una parte y el filósofo por la otra, así como considerar que por el hecho de no ver el hígado, sus procesos y operaciones no sean parte integral y vital del ser. Cómo influir o cómo darse cuenta de la influencia que ya se tiene y continuar de manera orientada, informada, logrando acuerdos entre las distintas disciplinas o ámbitos o individuos. Quizás ya se tienen, pero cierto con otra mirada, otros enfoques o perspectivas e intereses, pero quizás no con el que implica ser estudioso de la filosofía. Cómo intervenir para disminuir los impactos en perjuicio de la vida toda. Morán señala la separación imperante entre la ciencia y la filosofía como un diagnóstico del dominio del paradigma formulado desde la filosofía. Lo cito: Descartes ha separado por una parte al dominio del sujeto, reservando a la filosofía, a la meditación interior, y por otra parte al dominio de la cosa en lo extenso, dominio del conocimiento científico, de la medida y de la precisión. Descartes ha formulado muy bien ese principio de disyunción, y esta disyunción ha reinado en nuestro universo, ha separado cada vez más ciencia y filosofía. Termino. Una referencia cercana y obligada a este respecto es Heidegger, cuando parece provocar un retorno a la filosofía. El mundo en que hoy vivimos, el planeta, la forma como nos relacionamos con él, es consecuencia de la forma como filosofamos desde hace 2500 años. Esa es la responsabilidad que Heidegger parece estar dando a la filosofía, precisamente porque esta, la filosofía occidental, nos ha enseñado a pensar de cierta forma a toda la humanidad y no solo al filósofo. De ahí la pertinencia de la filosofía de la praxis, es decir, de pensar y cuestionar en tiempos de sobreconsumo y enfermedad, porque, en palabras de Heidegger, cuando más nos acercamos al peligro, con mayor claridad empezarán a lucir los caminos que llevan a lo que salva. Más intenso será nuestro preguntar, porque el preguntar es la piedad del pensar. Él repite a Hölderlin, pero donde hay peligro, crece también lo que salva. De ahí que para Heidegger es impostergable echar mano de la filosofía. Es decir, es necesario considerar que los estudiosos de la filosofía nos encontramos ante la posibilidad y la oportunidad de aportar desde la perspectiva de la filosofía de la praxis, considerando en esta a la complejidad, nuevas miradas que realicen la reflexión proactiva. Para el pensador Viktor Frankl, la proactividad es una conducta en la que el ser humano tiene la posibilidad de decidir y asumir responsabilidades y retos que el vivir implican. Ser proactivo para el filósofo austríaco significa apropiarse
de las decisiones de vida siendo activo, siendo partícipe de la vida propia, al asumir la responsabilidad que las decisiones tomadas conllevan. Se va más allá de la mera iniciativa. Por lo tanto, se tratará de apasionarse de modo responsable, consciente y congruente de las decisiones que se tomen y del involucramiento que se dedicará para que las cosas efectivamente sucedan, trascendiendo el ámbito teórico de la planeación y especulación al de la praxis, concreción y verificación de los resultados de las decisiones tomadas. En este sentido, por lo tanto, es que se considera impostergable la intervención de la filosofía con responsabilidad, apasionándose con el compromiso que vivir implica, sobre todo enamorándose del todo de la vida en el sentido nietzscheano, en un sí sobreabundante, desbordante, integrador y proactivo. En un país como México, el discurso filosófico es de difícil acceso a los diferentes sectores. Existe poca divulgación del quehacer de la filosofía y poca incursión del pensamiento crítico reflexivo del estudioso de la filosofía en la toma de decisión, que busca orientarse hacia el cuidado de la vida toda. Más allá del ámbito meramente académico, en los planes de estudio de niveles medio superior se eliminan paulatinamente materias de filosofía. Es casi nulo el diálogo, interacción, debate e intercambio de la filosofía con las distintas disciplinas. En ese sentido, la filosofía articula una reflexión que dé la pauta para un paso intermedio, el que impulse la inclusión de la ética de la filosofía, es decir, de las humanidades, en el discurso de las ciencias duras, derivando en un trabajo transdisciplinario, es decir, propiciar y trascender la reflexión filosófica en el seno de la perspectiva de la complejidad. Más específicamente, se trata de la reflexión y praxis, considerando el sentido originario griego de cuestiones y problemáticas concretas en el mundo contemporáneo, con la nada nimia pretensión de aportar desde la ética elementos de carácter filosófico que comúnmente son empleados con ligereza en el discurso mediático, empresarial y cotidiano, sin considerar el significativo peso conceptual que porta. La filosofía de la praxis apuesta por integrar humanidades o ciencias del espíritu y ciencias exactas con la intención de analizar de manera conjunta los efectos que los descuidos del ser, por el ser mismo, tienen sobre la vida toda. Se pretende sí el trabajo integral y orientado en el marco de las ciencias de la complejidad, uniendo distintos ámbitos y disciplinas, estableciendo y ponderando la interacción de estas. Porque no es posible ya por más tiempo mantenerse aislado al cobijo de la academia. Es impostergable la aportación benévola, humilde y amorosa por parte del estudioso de la filosofía. Cabe una reflexión en torno a nociones originarias, su uso y abuso en los ámbitos ajenos y las implicaciones que esto puede conllevar. Llama la atención esta ligereza con que se equipara en ámbitos ajenos a la filosofía a la ética, con la idea de bien. Si algo está bien hecho o contiene elementos buenos, es calificado como ético, cuando en sentido estricto la ética es ajena a este tipo de valorizaciones. Es una forma de vida, de ser, que bien podemos identificar con la noción de armonía o equilibrio, y que en el discurso contemporáneo tan en boga podría incluso en términos ideales equipararse con una idea de sustentabilidad, por la circularidad que ésta implica, insisto, en términos ideales, pero no con la idea de bondad. La noción de bienestar es excesivamente empleada en el discurso médico o empresarial que se jacta de llevar a cabo acciones éticas, tergiversando en todo momento el significado originario de esta importante noción. Se habla de ética médica y es un comité de ética quien determina sus condiciones de posibilidad. Sin embargo, llama la atención que dichos gremios, por lo general, carecen de la presencia u orientación o participación de filósofos, esos que en teoría sabrían lo que la noción implica. Resulta lamentable enterarse de que en medicina se lucha por la vida a costa de esta misma, y no hay una postura ética que se ocupe y preocupe por la calidad de vida, no por la vida, entre comillas, a cualquier precio. Otra figura interesante es la bioética, que si bien involucra ya a estudiosos de la filosofía, tiene la pretensión de proveer los principios para la correcta conducta
conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana, así como el ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. Otra definición curiosa señala que la bioética es el uso creativo del diálogo inter y transdisciplinar entre ciencias de la vida y valores humanos, para resolver algunos de los problemas planteados por la investigación y la intervención sobre la vida en el medio ambiente y el planeta Tierra. Me permito balbucear que ello suena a biomoral, precisamente porque no podemos perder de vista que la moral etimológicamente viene del latín mores, que tiene que ver con costumbres, es decir, la moral son normas o acuerdos a partir de los cuales se rigen las conductas humanas para convivir y pervivir en un mundo hostil, en términos nietzscheanos o en comunidad, pero no se acerca a la noción originaria de ética. Se tratará de un miedo infundado a la noción de moral y por eso no se atreve el empresario a decir moral empresarial. La bioética desarrolló el principio de beneficencia, definido como la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. En medicina, promueve el mejor interés del paciente, pero sin tener en cuenta la opinión de éste. Supone que el médico posee una formación y conocimientos de los que el paciente carece, por lo que aquel sabe y por lo tanto decide lo más conveniente para este, es decir, todo para el paciente, pero sin contar con él. El primer obstáculo que una postura ética enfrenta ante esta definición es la idea de beneficencia, ya que no queda claro cuáles serían los criterios que la definen, qué es lo bueno, desde qué perspectiva, para quién en específico y no en general. Valdría preguntar por la dignidad, porque ¿acaso es digno el trato que se le da al paciente, al enfermo, una vez que se le ha etiquetado como tal? ¿Es susceptible de ser considerada la voz o querer o sentir del paciente? Ese o eso que es tratado como un bulto al que hay que reparar. Insisto, la vida a cualquier precio no puede ser digna de ser vivida. No sin la decisión y decoro propios. ¿Cómo pretender en estos términos que se es y actúa éticamente? La ética, como parte de la filosofía, no apuesta a dar respuestas, pregunta, cuestiona y reflexiona de forma integral. La ética se sitúa muy por encima de la inmediatez y la urgencia. Reflexiona en torno a la integralidad. No se queda con lo inmediato y trata de, entre comillas, resolverlo, sino que procura involucrar consecuencias, antecedentes, implicaciones, orígenes. Una mirada ética procura prevenir más que resolver. Porque ¿qué va a resolver? ¿Lo inmediato? ¿Va a resolverlo o en realidad va a ocultar causas originales? Hay que ir al principio y desde ahí aportar reflexiva e integralmente. Otro ámbito más que interesante es la empresa, que habla de ética en los negocios. Es un tipo de ética aplicada o ética profesional que analiza los principios éticos y morales o los problemas éticos que surgen en el mundo de los negocios. Es verdaderamente alarmante o cínico el hecho de que se hable de ética en un ámbito en donde casi por descripción o norma el estudioso de la filosofía como tal está excluido. Y sí es escandaloso porque esa designación por la filosofía no hace más, esa desestimación por la filosofía no hace más que empobrecer procesos y formas de ser, del ser. Es impostergable la reminiscencia por la ética, por el ethos originario, para fundar las bases desde las cuales disertar con el debido rigor filosófico, partiendo de la episteme y no de meras opiniones e impresiones irreflexivas, cuidando, amando y respetando a los principios que dan soporte a la filosofía. La diabetes mellitus tipo 2 es aquí considerada, por lo tanto, como un problema de sustentabilidad porque a todos importa. Son muchos los factores que afecta, es sumamente complejo en el sentido de que no es posible abordar esa problemática desde las meras perspectivas tradicionales. Las ciencias de la complejidad podrían ser una alternativa que posibilite el trabajo multi y transdisciplinario, pero para ello es necesaria la apertura, la benevolencia y la humildad, para transitar nuevos aspectos, fórmulas, caminos y tratar de diseñar estrategias de prevención, haciendo ciencia de manera orientada, aceptando de una vez por todas que de entrada no hay lugar para el diálogo integrador, porque no hay un lenguaje, uno solo, que posibilite el intercambio de significados.
significados sin contenido de vida. Para ello hay que hacer experiencias de vida, transitando caminos ajenos, muchas veces inhóspitos, si se quieren tantear otras categorías de lenguaje, otros ámbitos, para quizás hacer ciencia orientada de manera conjunta, sin la pretensión de verdad, sin la aspiración por alcanzar algo definitivo, algo absoluto. En ese sentido me permito una breve remembranza en torno a la noción de ethos, para, insisto, tratar de crear acuerdos y recrear nociones sin el afán impositivo y sí con la ilusión por la recreación de elementos que orienten en este nuevo recorrido de vida para la vida. Porque no se trata de saber qué es exactamente lo que la filosofía quiere decir. Y cito, no se trata tanto de saber qué es lo que justamente Heráclito ha querido decir, sino de buscar lo que él nos dice a nosotros. Al lado de montañas de bendición vertidas al pie de los fragmentos de Heráclito, buscamos solamente pedir al filósofo del fuego alguna luz sobre el hombre de ahora, que reconociéndose en el hombre de antaño, vive a través del tiempo el eterno retorno de la condición humana. Termina la cita. Solo es necesario considerar lo que él nos dice a cada uno de nosotros, lo que la filosofía puede aportar a cada uno de aquellos, y es que precisamente podemos pretender la adecuación de la filosofía a la cotidianidad contemporánea mediante traducción existencial, ya que puede resultar sumamente valioso incorporar a la propia experiencia de vida las reflexiones originales. Ética suele traducirse como carácter o forma de ser, y vale la pena repensarlo. Ethos, en griego arcaico original, se concibe como costumbre o hábito. También tiene el significado de refugio o guarida del animal, como la morada que proporciona seguridad y protección. Se le considera como la habitación que resguarda y salva. Carácter es una palabra derivada de arillado, que se refiere a estar vestido. En la Edad Media resultaba una palabra muy rara que probablemente derivó del catalán antiguo habillat, ataviado. Posteriormente sufrió el influjo de hábito, que actualmente se identifica con hábitos. Ethos es, por lo tanto, carácter, es hábito, es tener identidad, es lo que le da a uno, es lo que le da un perfil determinado al hombre. El carácter es ética, es un estilo de vida, es ser y es vivir. En latín, carácter es el hierro con que se marca el ganado, es un distintivo, es lo que caracteriza, es algo que diferencia y define a quien lo posee. Ethos es lo que se es porque es un modo de ser, es ética. De acuerdo a cómo sea el carácter del hombre, en ese sentido será su destino y viceversa. Dependiendo de cómo sea el destino del hombre, será su carácter, porque destino y carácter se complementan y se implican. Así vemos cómo la ética es para el hombre su destino, porque hay una interacción entre carácter y destino. Dice Juliana González, el destino ético hace del hombre ciertamente un ser posible, contingente, virtual, capaz de ser así o de otro modo, capaz de ser o no ser. No nacemos siendo éticos. La ética implica salir de la confusión de estar fundido con otros para pasar a la individualidad. Cada hombre tiene su propio destino y lo tendrá que conquistar. El destino tiene que ver con el carácter propio de cada quien, y el carácter también se conquista, se perfila, se construye, y es el resultado de lo que el individuo hace con lo que le tocó, con lo dado. Es por ello que no podemos perder de vista que somos responsables de nuestro carácter. Ética implica autoconciencia que posibilita el conocimiento y aceptación de la condición ontológica que nos define, la posibilidad de elevación mediante el cuidado del ser y la posibilidad de degradación por abandono. Ojo, ninguna de ellas descarta la posibilidad contraria. Permanentemente podemos elevarnos y permanentemente nos estamos denigrando.
Ética no implica que por el hecho de tener una actitud ética ya se sea mejor o se sea bueno. La ética da los criterios, pero nuestro esfuerzo, nuestro propio compromiso y apasionamiento es lo que nos permite ser. Es decir, la ética abre posibilidades al ser. La ética apunta, señala, es el esfuerzo permanente, es la disciplina de la propia autoconciencia. Autoconciencia que implica tener la actitud de ser el principio de reflexión de los actos y de las decisiones. En ese sentido es que no puede concebirse una actitud ética sin autoconciencia. Ética es conflicto, es estar intranquilos, es que algo nos preocupe y nos ocupe. Ética propicia que pensemos. Al ser intranquilidad incómoda, es intranquilidad que enseña y posibilita lugar a cuestionarse e inconformarse, y en ese sentido es que la ética da apertura a la autoconciencia. La ética no es definitiva. El haber tenido una actitud ética una ocasión en la vida no implica que ya se llegó a un estadio al que instalarse. La ética es cuestionamiento, es actitud, es forma de vida, vida en compromiso, en incomodidad, es asombro, es reflexión. Una vida ética autoconsciente tiende a identificar criterios de cómo vivir y sienta los criterios para la armonía y la atención de los contrarios. En torno a la moral es pertinente reiterar que se trata de formas concretas en las que se han plasmado normas, formas de valorar, ideales éticos que fueron determinados y configurados históricamente. La moral se halla circunscrita a concepciones y formas valorativas humanas. De ahí que se pueda calificar de bueno o malo el actuar del hombre. Pero no podemos ignorar que son relativas a determinados contextos históricos, a ciertos acuerdos humanos que están inscritos a cierta forma de valorar, y que ésta corresponderá necesariamente a un momento específico de la historia. La moral puede ser entendida como normas, formas de ordenar y configurar el mundo o a la realidad. Entonces podemos comprender que las creaciones morales del hombre son contextuales, varían. Lo que no cambia ni un ápice es la necesidad ética de preferir y de decidir. La ética es lo universal y constitutivo del hombre, independientemente de los contenidos de las distintas morales humanas, constituidas en los distintos contextos históricos. La condición ética e inalterable del hombre es su capacidad de elegir, de distinguir. El individuo ético es ese que distingue, al que no le es indiferente su vida, independientemente de las morales que normen, rijan y valoren los distintos modos de conducirse del ser humano. Cito a Juliana González: somos éticos significa que somos por naturaleza buenos y malos, que nuestro destino es vivir dentro de una escala de bondad y maldad, cualquiera que ésta sea, o que necesariamente tenemos que valorar la vida en términos de bien y mal, que en verdad no podemos, en tanto que humanos, existir fuera de las diferencias de bien, mal, mejor o peor. La no indiferencia es la ética, no las valoraciones. Termina la cita. Por otra parte, el individuo ético se sabe capaz de decidir y es capaz de tomar decisiones con base en sus propios descubrimientos. El individuo ético es comunidad porque contiene a la comunidad toda en sí mismo. Las leyes, costumbres, normas y moral posibilitan la vida en común, median los excesos, median los impulsos irracionales, aquellos que atentan contra la ética. Los actos mecánicos, por ejemplo, atentan contra la ética cuando no se concede alternativa. Si solo se siente sed y automáticamente se traduce esta necesidad por una Coca-Cola, entonces se da lugar a la ausencia de reflexión. Ahí se está atentando contra la propia posibilidad de tener una vida siendo ética. Cito a Punta Abbas: que Dios o la naturaleza hayan implantado en el hombre un basic needs, una necesidad elemental de consumir Coca-Cola, es cosa que nadie sostendría, ni siquiera en el país donde se produce. Pero el caso es que allá, al otro lado del charco, refiere a América, la sed se ha adaptado a la Coca-Cola. Y eso, y aquí llegamos al meollo del asunto, a pesar de que la función última y secreta de dicha bebida no es apagar la sed,
sino producirla. Esto es, producir en concreto una sed específica de Coca-Cola. Termina la cita. La sed devino en un impulso, en algo totalmente automático que da cabida a la falta de reflexión, suplantando a la verdadera necesidad o al deseo humano. Sócrates decía que no bastaba cumplir con la ley, sino que había que consultar antes, revisar el propio interior, el propio interés. Ética y moral en ese sentido entonces se implican, se necesitan sin ser lo mismo. Muchos autores emplean estos términos de manera indistinta, así que conviene tener conciencia de su distinción. Y viene una nueva cita. Toda ciencia tiene un objeto de estudio llamado campo de investigación, hecho del cual parte, materia de estudio, etc. ¿Cuál es el campo de investigación de la ética? El lugar de la ética está en el estudio y comprensión del territorio cultural llamado moral. De acuerdo con esto, puede afirmarse que ética es la ciencia filosófica encargada de estudiar o reflexionar sobre la moral. Pero como la moral tiene un carácter humano y social, puede ampliarse esta definición diciendo: la ética es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del hombre en sociedad. La ética no se propondrá crear códigos y pautas de conducta o recetarios morales para conducir el comportamiento concreto de los individuos en su vida social e íntima. La moral está constituida por una serie de normas y costumbres y formas de vida que se presentan como obligatorias, valiosas y orientadoras de la actividad humana. Termina la cita. Las nociones griegas cobran especial interés y las consideramos desde la perspectiva de la filosofía de la praxis, a fin de dejar de mantenerse resguardado dentro del propio contexto del quehacer intelectual o académico, y al margen de una realidad que además no hace el mínimo intento por incluir al estudioso de la filosofía en sus estructuras organizacionales. Con ello, la filosofía corre el riesgo de la incomunicación y la filosofía no puede por más tiempo no intervenir en los problemas actuales que aquejan a la humanidad. Cito a Nietzsche: todo filosofar moderno es pura apariencia erudita, es pura política y es policial. Lo mediatizan gobiernos, iglesias, academias, costumbres, modas y cobardías humanas. La práctica filosófica se limita únicamente a suspirar, si por lo menos la situación fuera de otra manera, o al simple conocimiento del érase una vez. Así Nietzsche. Tratemos pues de pensar a la filosofía, a la ética, como posibilidad de vida y no como mero discurso erudito alejado de la realidad. Pensar es ya actuar. Pensar es ya una forma de praxis, como señala el filósofo transterrado, nacionalizado mexicano Eduardo Nicol, porque apuesta por ser una filosofía transformadora y creativa. Viviendo pues aquí y ahora, de aquí que el objetivo sumamente pretencioso que persigue este quehacer es el de transitar y experienciar a la filosofía desde la perspectiva de la praxis. Para ello es que se ha identificado este problema específico de diabetes mellitus tipo 2 en el contexto del ser del mexicano contemporáneo y desde una postura práctica tratar de intervenir en un estilo de vida, el que presumiblemente sería el detonador de la diabetes, en combinación con la predisposición genética que, como informó la UNAM, genera en la población mexicana el desarrollo de esta enfermedad. El estilo de vida no es solo el qué y el cuánto, también es el cómo. A la filosofía le importa el cómo de la vida. En filosofía no se llega a los mismos resultados como en las ciencias exactas, precisamente porque el cómo sí importa. Para la filosofía, 2 manzanas más 2 manzanas no necesariamente da como resultado 4 manzanas. Porque la filosofía no se limita únicamente a cuantificar. A esta le importa el cómo de las manzanas, y si se diera el caso de que una de ellas está podrida, de ninguna manera esta simple operación podría dar 4, porque el cómo sí importa en filosofía. Preguntarse por cuánto y qué come un individuo es igualmente valioso que preguntarse cómo come el individuo. Las ciencias exactas no tienden a involucrarse cualitativamente, emocional o pasionalmente con sus investigaciones. No así el estudioso de la filosofía. Este es el enamorado por definición, que quiere verterse en cada intento por acceder al conocimiento, a la sabiduría, a lo sabroso de la vida. El filósofo es aquel que puede contener la capacidad de apreciar y saborear. Es aquel que quiere apropiarse de la sabiduría, saborearla.
porque considera la sabiduría en su sentido originario. Cito a Nietzsche: la palabra griega para denominar al sabio pertenece por etimología a sapio, me gusta, sapiens, el degustador, Sísifos, el hombre de gusto refinado. Por lo tanto, la sutileza y el refinamiento en el discernir y el conocer, una gran capacidad de diferenciar, constituyen, según la conciencia popular, el arte propio del filósofo. Así Nietzsche. El filósofo tiene la capacidad de querer disfrutar las cosas sencillas y simples y quiere apropiarse de ellas en cada vivencia. Es capaz de extralimitarse del deleite, de ejercitar la capacidad de disfrute de los instantes que conforman la vida. Cito a Pierre Hadot: es por ello que Sócrates señala en ese sentido que todo hombre es filósofo, porque la filosofía es una vocación de vida, es una actitud de vida. Así Sócrates está en efecto fuera del mundo y en el mundo, trascendiendo a los hombres y a las cosas por su exigencia moral. Y el compromiso que implica, mezclado a los hombres y a las cosas, porque no puede haber verdadera filosofía sino en lo cotidiano. Y en toda la antigüedad Sócrates seguirá siendo así el modelo del filósofo ideal, cuya obra filosófica no es más que su vida y su muerte, como lo escribía Plutarco a principios del siglo II después de Cristo. La mayoría imagina que la filosofía consiste en discutir desde lo alto de una cátedra y profesar cursos sobre textos, pero lo que no llega a comprender esa gente es la filosofía ininterrumpida que vemos ejercer cada día de manera perfectamente igual a sí misma. Sócrates no hacía disponer gradas para los auditores, no se sentaba en una cátedra profesoral, no tenía horario fijo para discutir o pasearse con sus discípulos, pero a veces, bromeando con ellos, o bebiendo, o yendo a la guerra, o al ágora con ellos, y por último yendo a la prisión y bebiendo el veneno, filosofó. Fue el primero en mostrar que en todo tiempo y en todo lugar, en todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos, la vida cotidiana da la posibilidad de filosofar. Más parece que ello queda de lado en una vida como la que nos tocó, por tratarse de una vida atropellada, apresurada, planeada, diseñada por otros, que acaba poco a poco con la capacidad de asombro y de disfrute. La filosofía requiere de asombro, de entusiasmo, considerando que entusiasmos para los griegos era considerado algo de suma importancia en la vida del hombre. Para los griegos, estar entusiasmado era contener en sí mismo a los dioses, es decir, el individuo llevaba a un dios adentro. Cito a Juliana González: una clase de locura la inspirada por los dioses y por lo trascendente en general, el delirio como literal entusiasmo o posesión por lo divino. El asombro en filosofía permite deslumbrarse ante lo real, posibilita encontrar lo extraordinario en lo ordinario, asombrarse de las cosas denominadas por el hombre común como ordinarias y simples. Desde el nacimiento de la filosofía occidental en Grecia no ha mudado su quehacer, sigue siendo el mismo: preguntar. Preguntar es el quehacer de la filosofía, el dudar, cuestionar a sí mismo, a los otros, semejantes y ajenos a la vida. Es un preguntar constructivo, es un cuestionar que busca, más, ¿qué es aquello que percibe? Saber de sí para comprobar qué tan poco conoce, cuánto ignora de lo que la vida, su vida es, y cuánto hay por hacer, por descubrir, cuántas experiencias de vida por adquirir y vivencias por sentir. La filosofía no da respuestas porque no da certezas, todo lo contrario, aporta posibilidades de vida abiertas, dispuestas a ser vividas en cada nuevo preguntar. De ahí la pertinencia de las impertinentes preguntas surgidas en el entramado de las ciencias de la complejidad para intervenir en la estrategia de prevención de la diabetes, desde esta perspectiva de la filosofía de la praxis, tratando de alterar e intervenir con aportaciones concretas en pro de un paradigma de sustentabilidad. Concluyo. La filosofía nos abre posibilidades a todo de lo real. Al estudioso de la filosofía le invita a entregarse con razón y pasión a su quehacer de vida, tal cual perro. Me permito la referencia al perro rabelesiano. Rememorad la continencia con lo que hacíais, aconseja Rabelais, y a esto da la sensación de que a la vida hay que rodearla, saborearla, para luego entregarse a ella como perro.
en sus palabras, ¿y visteis alguna vez a un perro hallar un hueso medular? Si lo habéis visto, habréis podido comprobar con qué devoción lo acepta, con qué cuidado lo mira, con qué entusiasmo lo porta, con qué prudencia lo receta, con qué cariño lo quiebra y con qué diligencia lo chupa. ¿Quién lo induce a obrar así? ¿Qué espera conseguir con su estudio? ¿Qué logro pretende? Nada, sino un poco de tueta. Termina la cita. La pregunta por la pretensión del perro o la pregunta por la pertinencia de la filosofía de la praxis es igual de estéril que la pregunta por la utilidad de la vida. Todas ellas son inútiles, mas de suyo, indudablemente todas y cada una, la práctica más sabrosa, entiéndase, sabe, que haya existido jamás. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Araceli que nos haya compartido esta reflexión filosófica. A riesgo de que ella no me corrija, creo que a lo que nos convoca es a cuestionarnos este concepto de práctica filosófica. Ella empieza esta línea desde este viejo ideal griego, muy tocado por el enfoque del cuidado de sí mismo. Después replantea el papel del filósofo, no sé, que escrutina, que reflexiona, que duda. Yo aquí aportaría lo que dice Lyotard, la posibilidad de especular, de asombrarse de sí mismo, de la propia naturaleza. Después creo que hace un importante aporte en términos del pensamiento complejo, que abre la posibilidad para un diálogo multidisciplinar, un diálogo transdisciplinario, donde todos los saberes tienen algo que aportar, donde no hay necesidad de excluir uno al otro. Y creo que finalmente lo aterriza en el problema, bueno, hace una referencia bastante amplia al problema de la ética, ¿verdad? Pero la ética en esta posibilidad de vida, y lo aterriza en el problema de lo cotidiano, como la gran capacidad de esto. Claro, esta reflexión ella trabaja en la perspectiva de su línea de investigación, que en este actual, que es el problema de la diabetes mellitus. En este sentido, abriría la sesión de preguntas y respuestas. Le voy a pedir a los compañeros que nos ayudan con el micrófono, o bien si lo seguimos haciendo sin tal, comenzamos. Yo tengo voz así. Usted tiene voz muy fuerte. Es cantante. De voz de maestro. A ver, bueno, felicidades por este trabajo, ¿verdad? Me impactó. La problemática está en que no solamente en México, en todo el mundo, hay un poder económico que nos tiene, no digo la palabra porque es una palabra, pero bueno, ustedes se imaginan. Entonces, el poder económico, que realmente no es ni el poder político, hace que en los mercados del mundo, y sobre todo en México, seamos campeones de gordos, seamos campeones de muchas cosas que es vergonzoso, pero eso es como consecuencia de los intereses económicos. Entonces, somos campeones de ingesta de refrescos, somos, etcétera. O sea, vamos, ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Porque se pone el problema. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues yo diría, dentro de los talleres que nosotros estamos metidos, hacer conciencia en la gente que está con la finalidad de alguna forma, esas personas hagan conciencia, ¿verdad? Ese es para mí el modelo del asunto. Y felicidades por tu excelente trabajo. Gracias. Yo comparto con usted en ese sentido que la industria los intereses económicos están dirigiendo. Sin embargo, tampoco es sostenible para ellos esta actitud, porque si consideramos que tenemos un primer lugar en el mundo con niños diabéticos, esos niños, ¿qué futuro productivo pueden ofrecer a estas líneas de operación? Nulo, o uno muy pobre. Entonces, un sistema económico no se puede sostener en esas condiciones. La solución, yo no creo en las soluciones, no creo en soluciones.
pero sí en aportaciones que pueden frenar un poquito, porque no se puede resolver algo que además a nivel global es un atentado contra la vida toda. De manera particular sí podemos involucrarnos con nosotros mismos, con el propio ejemplo, el propio compromiso, quizás lograr algo. Cada decisión, tampoco es que podamos estar reflexionando permanentemente y siendo autoconscientes. Todos los que entramos acá, todos los que llegamos el día de hoy, no sé si nos percatamos de cuántas botellas están encima de las mesas, de cuántas estaban ofreciéndose. Si alguien se preguntó por qué le cambiaron, por ejemplo, la etiqueta, el coste medioambiental de esta etiqueta es alto. ¿A alguien le llamó la atención? ¿Por qué es la tinta? ¿Por qué es el papel? ¿Por qué es trasladarlo? ¿Por qué es pegarlo? Etcétera, etcétera. Es bonito, porque bueno, es nuestro congreso. Sin embargo, quizás no era necesario. Y ese tipo de detalles, por lo menos reflexionarlos, a lo mejor nos podrían llevar en algún momento a tomar otras decisiones. Y decisiones son lo que están efectivamente llevándonos hacia este tipo de situaciones lamentables, como es el poner en riesgo a la vida. Insisto, no creo que haya solución, pero sí la reflexión, la praxis, a partir de filosofía, involucrando otras dimensiones, aportaría algo chiquito, pero ¿qué es chiquito si tenemos por ahí la teoría del caos, que el aleteo, ¿no? de este vuelo de las mariposas puede generar cambios importantes? ¿Qué es chiquito y qué es grandote? Siempre y cuando sea una pronunciación amorosa a la vida. De otra manera, si hay divorcio con la vida, vamos a seguir consumiendo y consumiéndonos. Gracias. Pues felicidades realmente por esta charla, esta reflexión y la investigación que están llevando a cabo. Porque efectivamente la diabetes, la obesidad, pues es un problema de salud pública, no solo en México, sino en el mundo. Es de origen multidisciplinario, entonces debe de ser abordada de manera también, es multifactorial, entonces debe de ser abordada de manera multidisciplinaria. ¿Y por qué no? Por supuesto. Usted habló de un contenido muy importante, que es también problema, aparte de que es problema de salud pública la enfermedad. No existe, al menos aquí en San Luis, un comité de ética que englobe de manera multidisciplinaria a profesionistas que aborden estos programas de salud pública. Urge entonces, y ahí sí podemos hacer un esfuerzo conjunto para crear a través de asociaciones de filosofía práctica que engloben estos distintos profesionistas y poder dar solución, al menos desde el punto de vista ético, para regular comités en los que se implican pacientes diabéticos o niños obesos, porque usted habló también de la calidad de vida y no solamente de la vida. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no comenzar? ¿Por qué no ejercer nuestro derecho a la calidad de vida? No nada más como profesionistas, ¿verdad? Atendiendo también para otras allegados pacientes, sino por nuestra propia vida, por nuestra propia salud. Por supuesto que sí, tenemos ahí una responsabilidad. Los que ya nos hemos preparado y estamos conscientes de que entonces, bueno, hago también una exhortación, ¿no? Y le pregunto a usted en su profesión, ya que está también en el Centro de Ciencias de la Complejidad, ¿verdad? ¿Qué se hace allá? ¿No tienen al filósofo injerencia en estos comités de ética? En San Luis no, pero en México, en la UNAM, ¿existe ya un comité donde esté considerado de manera seria e integral y multidisciplinaria algún comité de ética? Hasta donde yo sé no. Hasta donde yo tengo conocimiento, la bioética, más bien los comités éticos en medicina, lo involucran a son gremios conformados por médicos, porque los médicos tienen este juramento hipocrático, ¿no? Y tienen en alto a la vida, insisto, la vida es algo que se maneja como un concepto vacío, donde no es considerado como algo cualitativo.
que también podrían enriquecer. Yo no creo en lo mejor de lo peor. Yo creo en la multidisciplinaridad, multiculturalidad, multipensamiento, porque es necesario. No somos seres aislados. No, y lo que veo que hay de una manera muy incestuosa de estos comités a la hora de evaluar. ¿Quién evalúa, por ejemplo, los proyectos de investigación en X lugar? Ya no sé UNAM, ya no sé Autónoma de San Luis Potosí, así. La Secretaría de Salud como que no alcanza a ver esta perspectiva. Los mismos investigadores que someten sus proyectos son los que están evaluando sus proyectos o a sus colegas. Ahí es una manera no ética de estar ejerciendo los comités de gobierno, porque son las mismas partes las que están evaluando colegas cada año. Entonces, digo, ahí hay mucho sesgo, ¿no? Que las cosas no sean. Eso, en sentido estricto, en todos lados hay una drogas, en todos lados hay carencias. Yo creo que no se trata tampoco este pueblo que está investigando quién hizo qué y vamos a castigar y verificarlos, sino de encontrar conjeturas, entonces poder sí intervenir proactivamente. Sí, doctora, felicidades porque ha sido muy sugerente y de mucho valor su conferencia. A mí me llamó la atención de manera exhaustiva, pues porque ¿cómo es posible? Y evidentemente es lo que hemos notado todos, que lo que hace referencia a los fenómenos patológicos, cómo los fenómenos patológicos van a ser en cierto modo articulados a la cultura filosófica. Y la cultura filosófica en este caso va a dar una solución atingente a toda la inmensa problemática. Menciona aquí al maestro de Atenas, a Sócrates. Evidentemente, él pregonaba, como dice usted, la felicidad. Iba por los lugares públicos y decía su filosofía. Entraba a los balnearios, llegaba a determinados, vamos a decir, lugares públicos y prácticamente decía su punto de vista. A mí me llama mucho la atención esta capacidad de asombro, que no se pierda. En el momento en que nosotros perdamos esa capacidad de asombro, realmente habremos apuntalado una posible declinación hacia lo que son los antivalores o lo que no debe en ningún momento considerarse como positivo. Pero ¿cómo? Y de manera tan admirable como ha explicado usted, los fenómenos patológicos han sido realmente paliados por la cultura. Evidentemente es un hecho. Y entonces a mí se me ocurre esta cuestión. Realmente nosotros, quienes vivimos en este momento, decimos nuestra verdad. El hombre de mañana dirá su verdad. ¿Y cuál será la filosofía del pueblo grande? La filosofía del hombre nuevo, que ve y que va más allá, de acuerdo con estos principios que son maravillosamente hermosos. Quiero hacer a propósito de redundancia, maravillosamente hermosos, y creo que esta forma de conjeturar, Carl Rogers propone un enfoque humanístico, puesto que dice que estamos constantemente convirtiéndonos en persona. No nos adaptamos, no vamos a la escala. Entonces me llama la atención esto profundamente, de que como nosotros vamos a tratar de, pues con esa filosofía que usted nos
nos ha dicho tan apropiada de la praxis, transformar el mundo y la vida en que vivimos y cambiarlo por uno nuevo y mejor. ¿Cuál será la nueva filosofía? Me permite no estar de acuerdo con usted, porque yo no soy tan optimista como para querer cambiar el mundo. Yo sería muy feliz de poder cambiar muchas de las actitudes de cómo consumir distintas decisiones de cómo con base en estas reflexiones. Pero yo sería muy feliz si pudiera impactar en mí algo. Una vez que lo hubiera logrado, quizás poder compartir, pero de verdad no estoy coche. El mundo es mucho. Y yo además no estoy segura de que yo tenga como la razón, ¿no? En absoluto, para a partir de esta razón querer intervenir y cambiar. Lo único que sí queda claro es que este pretexto, que es la diabetes o la prevención de la diabetes, porque siendo honesta, suena horrible, me van a criticar y lo asumo. A mí no me interesa la gente que está enferma de diabetes. Yo no estoy considerándola en esta reflexión. Quizás posteriormente en algún otro trabajo lo pueda considerar. En este trabajo no lo puedo considerar. Porque son gente que ya con la tecnología médica quizás pueden mantener su vida. De alguna manera pueden pervivir. Pero creo que lo que vale la pena incorporar todavía es a la gente que no se ha enfermado. Es muy curioso, hay literatura interminable de cómo vivir con la enfermedad y aprende a vivir con sus problemas y aprende a vivir con tu salud. ¿Acaso no es más valiosa la salud que tenemos todos aquí en cada momento? Todos estamos completos, no es los que estamos aquí, no es valiosísimo. Necesitamos ver cómo vivir con la enfermedad. Necesito tener la enfermedad, como el caso que les presentaba de Tolstoy, hasta que me llega la muerte. Entonces me doy cuenta de la vida, que la vida de suyo no es lo suficientemente hermosa, vivible, como para querer apropiarme de ella. Entonces, cambiar a los demás, no pensar en los demás, integrarlos en el recurso. Y a lo mejor ella cambiar porque de suyo cambiarlos, pero integrarlos en la religión, creo que ya sería una gran tarea, ya que poder hacerlo en este proceso. Pero es un atisbo muy fuerte, contundente, para que magnifique valores éticos, como lo ha dicho. Y esto tiene trascendencia en lo social. Y esto no se queda en el ámbito personal. Es muy interesante. Porque es la vida la que se habla. Así es. Allá atrás hay una pregunta. Sí, bueno, a mí me llamó la atención que estando en un congreso de filosofía aplicada, en su texto menciona filosofía moral, filosofía práctica, praxis. En el programa viene desde la perspectiva de la filosofía aplicada, y ayer en la conferencia del doctor Barrientos no me estaba bien claro exactamente cuál sería la tarea de la filosofía aplicada. Entonces mi pregunta iría en ese sentido: ¿cuál sería su idea acerca de esta filosofía aplicada? Dado que usted maneja toda la cuestión de la filosofía práctica, y eso nos señaló que no había así, no eran semejantes, pero no me quedó claro la diferencia entre ambas. Lo bonito de la filosofía es que estamos tratando de dar respuestas de manera constante, sin, creo yo, la pretensión de un afán de verdad absoluta. Esto de la filosofía aplicada yo lo entiendo desde mi entendimiento, que no necesariamente es él, ¿no? Es un entendimiento desde mi ser, de mis zapatos. Yo entiendo que es un intento por aportar desde lo que sea que se tenga, desde ese acervo, están intentando. Filosofía de la praxis o Praktische Philosophie, como le llaman en la escuela en la que yo me formé. Yo estoy formada en la corriente alemana, austríaca. Trabajo principalmente con gente de la Universidad de Viena, y allá es Praktische Philosophie. Llegamos a un acuerdo en que lo podíamos definir en español como filosofía de la práctica, porque esto sería una ponderación de la noción de praxis, y sería en ese sentido recurrir otra vez a la filosofía originaria, ¿no? Y darle otra vez ese fundamento. La filosofía de la praxis es un reflexionar
y a partir de esa reflexión ya se está haciendo algo práctico, porque la esencia de reflexionar ya implica de suyo transformar. La aplicada, entiendo, tiene que ver más con cuestiones concretas, con casos concretos, con actividades, pero es como las otras áreas, pero por favor corríjame, como si las otras áreas se adscribieran a la filosofía y trabajaran de manera conjunta para mejorar algo o con algún fin específico. Pero yo misma no tengo claridad y entiendo que lo bonito de filosofía es que se está puliendo y se está haciendo permanentemente esta nueva filosofía, si aplicada o si práctico de la praxis. No es una filosofía acabada, es algo que está también de manera emergente, por lo menos en Europa, y a la que yo me dedico, pero sí busca involucrar elementos ajenos en la reflexión filosófica, es decir, parte de la reflexión filosófica y no al revés. No es que otros elementos adquieran a la filosofía y a partir de ella hagan filosofía, sino que es la filosofía misma la que involucra ajenidades o se involucra en un trabajo orientado conjunto, sin perder su esencia, que algo ya está fundamentado, o es fundamental, es la filosofía y entonces se interactúa. Yo soy ya lo notaron, muy decimonónica, soy muy rigurosa con los conceptos. Yo sí hago una distinción muy clara entre lo que es la ética, entre lo que es la moral, porque para mí sí es una preocupación fuerte que se pierdan de vista nociones que son tan importantes, que conllevan tanto, que portan tanto y que podrían aportar si se fueran cuidadosos en los contextos actuales. Por eso es que soy tan quisquillosa, si se quiere, en esta definición de ética empresarial, cuando desde mi punto de vista, siendo, insisto, riguroso y atendiendo a las nociones originarias, no es una ética empresarial, porque no es una norma la ética, sino serían morales empresariales. Quizás no se utiliza en la empresa o en los distintos ámbitos porque moral suena siempre a algo religioso, quizás, no lo sé, es una especulación, pero el hecho es que en nuestro contexto es la ética en otros, vista como la norma, como la moral o como la norma. Interesante, pero creo que sí vale la pena desde mi punto de vista sí puntualizar, por lo menos en filosofía, qué estamos entendiendo y el mundo ya lo interpretamos. Dos participaciones más, y el maestro Barrientos. A mí me parece muy interesante esto que mencionaba de la precisión de los conceptos. Yo creo que ese es justamente el aporte de la filosofía a la aplicabilidad de la filosofía a otras áreas, ¿no? Esto es, en la medida en que se pueden distinguir con claridad los conceptos, en la medida que, por ejemplo, en este caso, siguiendo a Sánchez Vázquez, hacemos una distinción muy clara entre moral y ética, cuando se trata de hablar de la salud y de actitudes frente a ella y frente a la vida, pues es justamente el aporte de la filosofía a este mundo complejo en el que tenemos que señalar caminos que nos lleven a descubrir el sentido que puede el hombre darle a la realidad, ¿no? Entonces me parece a mí que esto tendríamos que subrayarlo todos cuando quisiéramos hablar de filosofía aplicada o praxis, ¿verdad? Yo mencionaba en estas letras que les compartía, es que efectivamente no es una hipótesis o una sospecha muy fuerte, yo no creo en que pueda haber entendimiento entre las distintas disciplinas si no se tiene experiencia, porque las palabras, hacemos un ejercicio nimio en este instante y todos pensamos en un árbol, ya cada quien tiene su árbol. El árbol que tiene la dama de aquí adelante o el caballero que esté atrás son totalmente diferentes, porque cada quien va a tener una experiencia distinta con la idea, con la noción de árbol. El contenido lo da cada quien, con su corazón, con su razón, con su experiencia, con sus momentos, lo van entretejiendo. De ahí que el comunicarnos, desde mi punto de vista, es un acto de fe. Yo confío en que medianamente manejamos el mismo nivel de información
los que estamos en filosofía, pero de ahí a apostar porque el matemático y el físico me van a entender estas categorías que además en filosofía son tan rigurosas, ese acto de fe creo que la filosofía no se lo puede permitir. Por eso creo que es bonito tratar de establecer, sí, unas pautas a partir de las cuales esto significa para mí A y esto significa B. Por eso el 2 más 2, insisto, en filosofía no podría dar 4 si se es congruente con esta idea de lo cualitativo. Sin embargo, sería un atentado decir abiertamente en un auditorio donde hay puros matemáticos 2 y 2 no es 4. Sería una falta de respeto a sus maneras de categorizar el mundo. Entonces, ¿cómo logramos entendernos a partir de experiencia para evitar imposiciones? Insisto, si sí es cierto que la filosofía compete o implica cuestiones que tienen que ver con el corazón, este enamorado que busca verterse, bueno, pues vertámonos, a ver si es cierto que de veras somos tan enamorados, tan humildes, tan apasionados como para querernos sí compenetrar con el todo de la realidad, pero cuidando efectivamente la benevolencia y la humildad, porque el otro no tiene obligación de manejar el mismo nivel de información que yo sí poseo y viceversa. Y entonces quizás pudiera haber entendimiento, no es fácil, pero insisto, ya la intención de reflexionar en ese sentido creo que es sumamente importante. Última participación. Correcciones, varias cosas. Ayer sale la definición etimológica típica de filosofía. Un poco más fuerte, por favor. Ayer salió la definición típica de filosofía, que es la de filosofía. Pero hay que pensar que esto no es erosofía. Es decir, esto del enamoramiento creo que no coincide, por lo menos etimológicamente. La filía es otro tipo de amor que no es la erosofía, que no es lo que estamos haciendo. Hacen un par de veces y, hombre, nosotros tenemos que estar muy vocacionados por la filosofía y tal. A ver. Sí, verdad, aquí todo el... Que no soy yo nada. Que bueno, decía... No, que comentaba que ayer se salió el tema de la etimología de la filosofía y aparecía un amor a la filosofía. Es verdad que es un tipo de amor, pero hay que distinguir entre dos conceptos en griego. Eros, que es el amor erótico, de pareja, de enamoramiento, ¿no? Ahora lo decimos igual, aprendo yo. Y lo que yo siempre había entendido, o lo corregimos y me corrijo yo a mí mismo, es que la filía era el amor de amistad, el amor de virtud, basándome siempre yo en Aristóteles. Igual me corregí, así yo lo puedo explicar. Luego, hay una cosa, en salud, yo tengo una formación, formé también en enfermería, por lo cual conozco un poco de salud. Y en salud, desde la conferencia de Málaga en el año 2000, se planteó que la atención primaria era casi más importante que la atención secundaria, es decir, la atención en hospital y tal, por lo cual cada vez más hay, afortunadamente, hay un interés dentro del ámbito sanitario por el tema de la atención primaria, que vamos en el sentido de la conferencia que has expuesto, y por lo tanto creo que inclusive el tema cualitativo, afortunadamente, poquito a poco lo vamos introduciendo dentro del ámbito médico. Nosotros tenemos en Sevilla un grupo de investigación de filosofía aplicada y tiene 3 ramas, una trabajamos directamente con los médicos. De tal forma que todas las orientaciones, no sé cómo funcionan aquí, pero todas las orientaciones médicas con las cuales nosotros estamos trabajando son muy humanistas, porque en medicina se está viendo esa necesidad. De ahí viene todo el tema de enfermedades psicosomáticas, introducción primero de la psique y luego de la filosofía. ¿Y qué más? Y una última cuestión. Yo siempre he luchado mucho por el concepto de filosofía aplicada. Hay gente que ha luchado por la idea de filosofía práctica, mi propio grupo de investigación ha luchado más por filosofía práctica, pero el gran problema es que podemos llegar a una confusión, que es un poco la que hay aquí. La filosofía práctica, por lo menos en español, es ética y filosofía política. Yo he trabajado con Peter Singer, en Princeton, con Thomas Boyd y Yale, y ellos trabajan filosofía práctica y creo que es muy interesante. Pero la filosofía práctica no es filosofía aplicada. ¿En qué sentido?
en el sentido de que la filosofía, cada uno tiene su propio campo, en el sentido de que la filosofía aplicada es un campo que tiene un modo de actuación específica y que integra filosofía práctica, es decir, yo en consulta puedo trabajar dilemas éticos o dilemas políticos y por lo tanto trabajo en filosofía práctica, pero también puedo trabajar conceptos identitarios, es decir, metafísica, ontología y por lo tanto no es que la filosofía aplicada sea práctica, sea más ni sea menos, sino que son dos campos distintos. Y creo que hay que diferenciarlos, porque no estamos haciendo filosofía teórica. Es verdad que luego desde la filosofía práctica, por ejemplo, en un año, en un centro de éticas aplicadas, comenzó a ser filosofía aplicada, con lo cual sí es verdad que ha habido luego, algunas personas han empezado por ética, y yo te invito un poco a que vayas por ahí, han empezado por ética y luego han dicho, bueno, no solo voy a dar conferencias en un momento dado para filósofos, sino porque no hacemos unos talleres de filosofía aplicada. Y llevamos este mensaje que tú estás haciendo directamente a futuros diabéticos para que no sean diabéticos. Porque yo no sé aquí qué porcentaje de diabéticos habrá. Lo que sí va a haber es, supongo, un porcentaje alto, por estadística, de personas que pueden acabar diabéticos. Pero lo ideal sería, vamos a hacer un taller en atención primaria en un hospital para evitar que estas personas sean diabéticas. Sería interesante, es decir, aprovechar tus conocimientos precisamente para hacer ese tipo de taller. Ahí iríamos un poco más a filosofía aplicada, simplemente para hacer la diferenciación. Y sería lo ideal, vamos a personas que estamos en la academia, vamos a llevarlo directamente a hospitales. Yo supongo que tú estarás trabajando en el ámbito sanitario porque preguntas o tienes manipulación, puede ser. Vamos a establecer esos puentes, que no se creen estos discursos aquí, y respecto a lo de filosofía, si me corriges, igual yo tengo una concepción errónea, pero yo pensaba que filia venía del tema de, digamos, eso de encantamiento, no sé cómo. Sí, tiene que hablar, pero... ¿Te gusta? Lo que yo no entendí fue tu asociación de ingenieros aclaramente, ingenieros negros. Sí. Lo que yo mantengo, y yo te digo, igual me corriges, es que cuando se habla de amor a la sabiduría, se habla de enamoramiento, casi de algo como relación de pareja, igual que he entendido. Y sin embargo, la sabiduría es una relación de amistad. De amistad en función de la virtud. La amistad, los tres tipos de amistad que hay en la ética de Nicómaco, y la amistad en relación a la virtud, es decir, conseguir que tú seas más, y gracias a la que tienes amistad conmigo, que yo sea más, pues que estamos, pero no hay un enamoramiento entre tú y yo, también más. Es curioso, pero por ejemplo, Nietzsche tiene esta cuestión del amor a la vida. Y él no está hablando de la vida como algo erótico. Entonces, perdón, pero yo sí no entiendo cómo llega a ser toda esta relación. Espero que es exclusivo de ti, que no haya pasado acá. Yo no estoy hablando como pareja, estoy hablando del amor a la vida toda, con todas sus implicaciones, consecuencias. Y este amor efectivamente es una búsqueda. El eros posibilita la búsqueda, el eros entendido en el sentido de decisión, en el sentido de que somos seres portados a la vida y que estamos en esa búsqueda otra vez por la completitud. Pero eso también puede ser un tema bien interesante, porque eso que no había claro, nada más del apasionamiento, de padecer en un sentido en ambientes bajos, y entonces se quiere apropiar del talento. Y de lo que nos hablamos de la discusión, sí, pues, obviamente hay una discusión, lo cual no es suficiente, sino que lo que nos da también son bonitos, porque es efectivamente ver de qué manera pueden interactuar estas nuevas propuestas de aplicada o de la praxis para devenir en algo aportativo. Que creo que eso es lo bonito, yo creo que sí, efectivamente es lo que buscan este tipo de reuniones, aportar. El pretexto puede ser, insisto, esta prevención, puede ser cualquier pretexto, siempre y cuando se tenga esa apertura y no ese ánimo de tener la verdad y yo ya lo sé y me pongo, sino la humildad de querer asombrarse del asombro que tenemos gracias a nuestro conocimiento. Y el desconocimiento no es algo, no es el diablo, es efectivamente esta actitud de la ignorancia, ¿no? Sé tan poco, quiero saber más, me ilusiono con tan poquito porque para mí es un mundo, es de verdad la vida en este instante. Doctora, ¿me permite? La última. Una palabra, nada más. Filosofía proviene lingüísticamente, precisamente del griego,
Philos philein, que no quiere decir amor, es amigo, no es amor, lingüísticamente hablando, es decir, en estricto senso, lingüísticamente hablando, Philos philein es amigo que quiere tener acceso a la verdad, al conocimiento, a la vida, a la realidad que está compartimentando con quienes conviven. En fin, posteriormente, por consecuencia lógica, es el que ama el saber y va con un espíritu ávido de conocimiento en busca de la verdad. Es un buscador de verdades, el filósofo, pero de verdades tangibles, no de verdades que se pierdan allá como intelequias platónicas en un sentido etéreo, pues se tornan inalcanzables. Pero el filósofo es amigo del saber. Posteriormente, por consecuencia lógica, por la actividad desempeñada, se convierte en el amante, y es ahí donde nosotros ya le otorgamos ese calificativo de amor a la sabiduría, amor a la sabiduría. Bueno, no, ya hasta aquí llegamos. Le agradecemos a la doctora por su participación y el haber compartido sus conocimientos el día de hoy. Le damos Muchas gracias. Muy bien, sigue una ponencia de Teresa, pero antes, ¿qué os parece? 5 minutos, nos levantamos, nos estiramos para que Teresa se acomode. Muchas gracias. Hay una actividad que es Jessica, que está pactada, me parecía que es a la misma hora, se va a desplazar hasta las 4 y luego la maestra Ofelia hasta las 5 y luego el café a las 6. No, sí, ok, muy bien. Sigue Teresa, pero